Hola, bienvenidos a nuestro pod Contando Estrellas. En la tarde de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar palabras que nos den ánimo, que se traduzcan en acciones fáciles, tangibles y en información de valor. Es lo que pretendemos en este espacio seguro. Les habla Gracia, que es todo lo que ustedes necesitan para este día. Quiero asegurarme si en algún momento de la vida, tal vez ustedes han estado en una situación en donde reciben una penalidad o una acusación por no haber cumplido una ley, una norma o una guía. Y tal vez si algunos de los que nos están escuchando dicen, sí, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, he infringido una norma y tal vez ustedes me dicen, yo la infringí porque no la conocía. Este pod es para ustedes, aquellas personas que creemos que por el desconocimiento de una norma, de una guía o de una instrucción, nos exoneran las consecuencias de su no cumplimiento. Hoy tenemos un invitado muy especial. Daniel está con nosotros hoy y vamos a caminar con él para entender mejor cuáles son las instrucciones que nos hace bien conocer acerca de la forma en la que el Señor quiere que guiemos nuestras vidas. Entonces, voy a darle la bienvenida a el pastor Daniel. Si nos cuentas, pastor, ¿quién eres tú? Bueno, quiero empezar saludando a todos los que nos acompañan en medio de este tiempo y agradeciéndote a ti, Lili, por la invitación. Pues bueno, mi nombre es Daniel Andrés Melo y pienso que me gustaría presentarme diciendo que soy papá, profe y pastor. Soy papá de dos niños hermosos, Josué y Matías, que tienen 8 y 6 años, ya casi 9 y 7. Soy profe por vocación, toda la vida me ha gustado la docencia, la enseñanza. Soy economista de profesión, pero siempre me orienté como hacia esa parte de la enseñanza. Por eso hice en un tiempo una especialización en gerencia educativa. Y bueno, por la gracia del Señor, soy pastor de una congregación que se llama Casa de Gracia en la ciudad de Bogotá, en el sector de Kennedy. Y bueno, de verdad que muy honrado de poder estar en este tiempo. Espero que pasemos un tiempo muy agradable, un tiempo de mucho aprendizaje y que los que nos escuchan y nos ven puedan disfrutarlo como muy seguramente sé que tú y yo lo vamos a disfrutar. Sí, así va a ser, pastor. Ok, entonces, una persona que es profe, que es padre y que también lidera congregación, ¿qué nos podrías decir de la forma en la que deberíamos considerar instrucciones para guiar una vida, pastor? ¿Cómo podríamos definir de entrada la necesidad o el para qué considerar instrucciones? Hay un dicho, o no sé si llamarlo dicho, pero es una expresión que de pronto lo conocemos y es que no nacemos aprendidos. Todos tenemos, mientras vamos creciendo, tenemos ínfulas de que lo podemos hacer. Yo tengo a mis niños, como te comentaba, que entre más crecen, más independientes se quieren volver y menos instrucciones quieren seguir. Pero la instrucción nos ayuda a entender, a madurar, a ser guiados. La instrucción tiene muchos propósitos, muchos propósitos. Como pastor, yo he podido ver y entender que nuestro Dios es un Dios de instrucciones. ¿Por qué? Porque tiene varios propósitos detrás de cada una de ellas. Mira que ahorita aquí, pensando en lo que tú me dices la palabra instrucción y lo primero que pienso es en los 10 mandamientos. Y si nos vamos rápidamente, ¿cuándo fueron entregados esos 10 mandamientos? Nos vamos al monte Sinaí, nos vamos al pueblo de Israel, nos vamos a un tiempo en el cual estuvo Moisés con él. Dios los escribe en una tabla, en unas tablas de piedra. Y cuando baja Moisés del monte Sinaí, lo primero que hace el profeta es romper las tablas. Porque apenas llega él, ve un pueblo desenfrenado
Fue un pueblo descontrolado justamente que no conocía las instrucciones de Dios. Correcto, sí. Y me pregunto en este momento, ¿por qué? ¿Por qué Dios necesita darnos instrucciones? ¿Por qué Dios quiere darnos instrucciones? ¿Por qué nosotros, haciendo eco a tu pregunta, necesitamos instrucciones? Y muy seguramente las instrucciones de tu casa fueron muy diferentes a la de mi casa. Y eso me lleva a un término que me parece necesario en este momento tener: identidad. Si tú me dices por qué es importante seguir instrucciones, porque las instrucciones nos generan una identidad. ¿De dónde venía Israel? Teniendo el mismo ejemplo del desierto. ¿De dónde venía Israel? De una esclavitud. 400 años. ¿Cuántas generaciones crecieron como esclavos? Teniendo como orden de vida las instrucciones de Egipto, la forma de vivir de Egipto. Entonces las instrucciones de este pueblo generó en ellos una identidad que no les pertenecía, una identidad de esclavitud. Y cuando ellos están en medio del desierto, en medio de su desenfreno, en medio de su locura, en medio de seguir viviendo Egipto en medio del desierto, el Señor manda los 10 mandamientos. Y por medio de los 10 mandamientos, Él se muestra, Él se da a conocer. Por medio de los 10 mandamientos, de las instrucciones que Él da, Él dice, si ustedes viven esto, su mentalidad va a cambiar. Porque Dios buscaba algo, Liliana, y es que su pueblo dejara de pensar como esclavo, que dejara de pensar como egipcios, a que vinieran a pensar como libres en medio de Dios que es real y no de las falsas deidades que ellos sí tenían en medio del pueblo de los egipcios. Entonces, la instrucción es muy necesaria y eso se aplica para todo. Por eso yo tengo una identidad, tú tienes otra, nuestros oyentes, televidentes tienen otra, porque la instrucción genera identidad. Eso en primer lugar podríamos destacar en este momento. También la identidad es muy importante porque guía, porque cuida. Aquí hay una imagen importante y es que Dios como pastor con su rebaño, las ovejas siempre tienen un espacio para comer, para correr, para vivir, pero siempre las ovejas tienen un cerco. Y ese cerco está para que las ovejas no se pierdan por su torpeza. Podemos ver, y de pronto algunos conocen esta analogía, cómo las instrucciones que tenemos tanto de padres, de profesores, aún del gobierno, y en este caso también de Dios, funcionan como un cerco para protegernos, para cuidarnos de nosotros mismos, ¿sí? Y por eso es que muchas veces nos metemos en una cantidad de problemas al no escuchar, al no atender, al no tener presente lo que una mente más experta, más madura, nos quiere enseñar en medio de nuestra juventud. Y juventud se puede aplicar a cualquier edad, porque al fin y al cabo nunca dejamos de aprender. Wow, qué valioso lo que mencionas, Pastor, porque nos dejas de entrada conocer que es por el bien del individuo tener esas instrucciones y seguramente con el individuo, pues el colectivo también se beneficia, ¿cierto? Entonces, pensando en ese concepto de rebaño que nos traes, que está muy, muy perfecto, es salirse de esa cerca trae problemas. Podríamos definir que hay una vida que es saludable, aquella que se mantiene dentro de la cerca para una oveja, y aquellas que se salen de ese marco, podríamos definirlo como vida con problemas. Pues yo pienso que estamos en un mundo caído. Lastimosamente estamos en un mundo caído y siempre que permanezcamos en la instrucción del Señor, vamos a recibir bendición. Eso Dios mismo lo promete. En este momento pienso en Deuteronomio capítulo 30, que es cuando Moisés ya está a punto de partir y da como un último discurso al pueblo, da una cantidad de promesas al pueblo y él termina concluyendo diciendo: yo les he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan ustedes pues la vida para que vivan
Y cuando dice Moisés, escojan ustedes pues la vida para que vivan, está diciendo en pocas palabras, escojan ustedes obedecer la instrucción del Señor para que la bendición del Señor esté con ustedes. Más eso no es garantía de que no nos vamos a meter en problemas, de que no vamos a pasar necesidad, de que no vamos a tener que vivir en la frustración de un mundo caído propio por nuestro pecado. Pero sí, ciertamente el poder seguir una instrucción sabia, el poder escuchar la voz del Señor va a traer salud a nuestras vidas. Y la desobediencia y la necedad va a traer enfermedad. Eso hay que ponerle la firma, eso no hay otra situación en ese aspecto. El obedecer trae bendición. Eso sí, eso es una gran verdad, es una gran verdad. Muy importante lo que mencionas, Pastor, porque dejas en claro que hay consecuencias que simplemente llegan derivado de los actos. Sí, de otras personas, también sobre uno mismo, que uno no es culpable, pero que toca afrontar en ese aspecto. Eso es muy, muy valioso. Poder también, es posible identificar reglas, instrucciones según un tipo de área de la vida en especial. ¿Es posible llegar a ese punto, a ese entendimiento? Muy, muy posible. Muy posible. La palabra de Dios es maravillosa. Y si algo puedo dejar en estos minutos con cada uno de ustedes es la palabra de Dios es maravillosa. El salmista dijo, tu palabra es como miel a mi paladar. Y nosotros tenemos que aprendernos a deleitar en ella, en entender que Dios tiene consejo para todas las áreas de nuestras vidas es sumamente importante. La palabra sí hay que tener en claro algo, y es que la Biblia tiene como propósito mostrarnos a nosotros como seres humanos el plan de redención que tiene Dios para nuestras vidas. Por eso vemos a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis y vemos el amor de Dios salvando generación tras generación. Pero vemos a un Dios que instruye en los alimentos, vemos a un Dios que instruye en la higiene, vemos a un Dios que instruye en el manejo del dinero, vemos a un Dios que instruye en los matrimonios, en la crianza de los hijos, vemos a un Dios que instruye en absolutamente muchas áreas. Y cuando nosotros nos deleitamos en la palabra del Señor, vamos a poder absorber ese conocimiento, absorber esa sabiduría que no pasa desapercibida, que no se queda con el tiempo, sino que sigue siendo muy actual para nosotros. Entonces, sí, aunque la palabra tiene un propósito claro y es mostrarnos cómo nosotros podemos ser salvos gracias al sacrificio de Cristo, a la misericordia del Señor, el Señor en su palabra nos da discernimiento, exhortación, ánimo, consuelo y consejo absolutamente para todas las áreas de nuestras vidas. El problema es que muchas veces la palabra no se encuentra con corazones dispuestos, con corazones atentos, con corazones que deseen que esto pueda llegar a sus corazones. Pero sí, vamos a la palabra y vamos a encontrar consejos financieros, vamos a encontrar consejos para el matrimonio, vamos a encontrar consejos para la crianza, para la soltería, para absolutamente todo, porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz para capacitarnos a todos para toda buena obra. Wow. Escucharte decir eso me hace recordar que tal vez alguien de los que nos escuchan, al igual que yo, jamás me imaginé que en la Biblia pudiese yo encontrar aplicaciones para mi vida en las distintas áreas. Siempre tal vez crecí con la idea de que Biblia es religión, ¿sí? Por la idea de formación en el colegio, familia, influencia y demás, pero tú nos estás diciendo hoy que la Biblia trasciende una relación claramente que se deriva con el Señor, pero tiene contenido y respuesta a soluciones de la vida. Totalmente. ¿Es así como tú lo ves? Sí, totalmente. Lastimosamente, muchas personas sí se me olvida el concepto, distorsionan muchas veces de pronto alguna enseñanza
y no les echo la culpa del todo. Al fin y al cabo, yo pienso que todos los que nos hemos acercado a la Biblia, hemos caído en ese error, consciente o inconscientemente, de distorsionar algún mensaje del Señor para nosotros. ¿Por qué? Porque muy seguramente no tenemos las herramientas necesarias para poder extraer lo que realmente la palabra está diciendo. ¿Cómo qué? O sea, yo puedo ir a la Biblia con mi propio contexto, con mi propio pensamiento, predispuesto a muchas cosas. Voy a la Biblia ignorando lo que estaba pasando en ese texto bíblico, para quién fue escrito, quién lo escribió, en qué momento fue escrito. Y esas cositas que parecen pequeñas son estrictas y necesarias a tener en cuenta, ¿sí? Para poder no solamente leer, sino poder entender qué está pasando en el texto bíblico. Y pienso que es hacia donde tú quieres dirigirte, Lili, y es que eso cómo me habla a mí, eso cómo es actual para mí, ¿sí? Cómo ahí pongamos el dedo en la llaga. La Biblia habla sobre el diezmo y hay una interpretación sobre el diezmo. Y muchos critican el diezmo, pero esos muchos que critican no se van a mirar, oiga, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el diezmo? Porque hay una cantidad de locos diciéndole a la gente que diezme o que ofrende y que y que si tú das tanto, se te va a multiplicar tanto, como si Dios fuese una pirámide o qué sé yo. Solamente como para poner un ejemplo. Pero para que no caigamos en ese tipo de errores, pues sí, nosotros podemos tener unos pequeños conceptos importantes y necesarios para abordar la palabra del Señor y poder captar esos principios en lo que Dios necesite hablarnos, porque muy seguramente un corazón dispuesto jamás se pierde de la instrucción y de la voz que Dios tiene para su vida en ese momento. Oh, precioso escuchar eso. Quiere decir que los que están allá viéndonos deben hacer un componente que se llama estar dispuestos para poder escuchar estas instrucciones. Vamos a tratar de pensar, Pastor, para una persona que jamás ha tocado una Biblia en sus manos, simplemente creció con ella en algún lugar de su casa, pero jamás la ha abierto, ¿cómo podríamos guiarle para que encuentre esas instrucciones? Ese sería como un escenario para aquellos que no lo han hecho. Y un escenario adicional, aquellos que regularmente leen la Biblia y consideran que la conocen, que están familiarizados con ella, ¿cómo podrían extraer esta idea de principios que apliquen en su vida? ¿Podrías ampliarnos un poco? Bueno, empecemos con ese primer grupo que tú mencionas, que son los que nunca han tomado una Biblia en su mano. En este mundo occidental, te soy sincero, a mí me parece de verdad que casi, ¿cómo decirlo? Que increíble que alguien no haya leído alguna porción de la palabra. Pero sí es cierto que se está levantando una generación que de pronto la desconoce, porque viene de otra generación que no se tomó la tarea de poderla leer y asumió que la Biblia es simplemente algo religioso o algo anticuado o algo que no sea de importancia para mi vida. Yo daría como un primer consejo para aquellos que nunca han tomado una Biblia y que de pronto se animen a hacerlo, a que busquen una Biblia con un lenguaje actualizado, ¿sí? Con una Biblia con un lenguaje sencillo, una Biblia que hable nuestro lenguaje al 2025, como la Nueva Versión Internacional, como la Palabra de Dios para Todos, como una de mis favoritas, la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Que va a ayudar mucho a que se pueda acercar de una mejor manera esa persona que lee por primera vez y que de pronto no se va a llenar de mucha información o de muchas preguntas, sino que va desde una primera lectura, va a poder entender lo que Dios está leyendo allí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que pueda buscar una guía, una persona, un amigo, un familiar que puedan leer juntos, que puedan de pronto hablar, conversar, tomarse un café, ¿sí? Hacer preguntas.
Es muy importante, no nos dé miedo hacerle preguntas al texto bíblico, ¿sí? Preguntarnos quién es esta persona, en qué momentos está viviendo, preguntarnos de pronto qué es lo que yo aprendo en una primera medida, de pronto así no sea un concepto claro o no sea un concepto completamente idóneo en el momento, pero para eso estamos, para pulirnos, para aprender, desaprender y volver a hacerlo. Para eso estamos y en ese proceso estamos todos, ¿sí? El Daniel de hoy no es el mismo Daniel de hace 15, 20 años. Obviamente aprendiendo la palabra del Señor, pero el tiempo también bendice en ese aspecto. Eso para la primera persona y animarlo que lo haga, que lea la Biblia, que la busque, que está al alcance de todos. Tú googleas Nueva Traducción Viviente y ahí te aparece. No tienes ni siquiera que ir a comprarla, a tenerla de papel. Ahí está. Y para los que de pronto ya están en ese camino, ¿me decías? ¿Me recuerdas esa parte, porfa? Sí, de pronto personas que están más en el ambiente iglesia han tenido una primera lectura de la Biblia, impresiones desde el libro de Génesis hasta el final, y creen que tienen una idea muy clara de lo que la Biblia habla. Ok, no se cansen de releerla. Si ya te leíste de Génesis a Apocalipsis, vuelve a empezar. Importantísimo, porque como decía hace unos instantes, la palabra de Dios es viva y eficaz y sigue hablando a los corazones. Es muy lindo poder leer nuevamente la historia de la creación y ya no enfocarnos de pronto en que Dios todo lo hizo bueno, ¿cierto? Que en el primer día creó esto, en el segundo esto, en el tercero esto, y vio Dios que era todo bueno. Sino enfocarnos de pronto en los primeros versículos que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre el caos. Y que eso nos puede hablar a nosotros, y cómo Él empieza a organizar. Y de pronto otra persona, ese mismo pasaje, le llama la atención en cómo Dios le dio a Adán esa persona idónea, ¿sí? Entonces, la riqueza de la palabra del Señor es inagotable. Entonces, si vuelvo al mismo punto, si usted ya leyó toda la Biblia, puede llegar a la misma conclusión que yo, que Liliana en este momento, y es, volvámosla a leer, sigamos leyéndola, es mucha información, ¿sí? Aprendemos todos los días y sí es importante que nos acerquemos con ojos dispuestos a extraer la verdad, porque a veces vamos con mucha religiosidad, o a veces vamos con mucha prepotencia, o a veces vamos con poca humildad, y eso pone un velo en nuestros ojos, y no es, como bien tú lo replicabas, un corazón dispuesto. Señor, hoy voy a hacer mi devocional, hoy voy a leer esta porción de la palabra. ¿Qué es lo que tú me quieres hablar? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Y tener un corazón enseñable. Es muy, muy importante para que esto tenga un mayor efecto en nuestras vidas, porque déjame decirte algo. La palabra de Dios, dijo David, que es como miel a nuestro paladar, pero el escritor a los Hebreos dice que es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne aún nuestros corazones. Y Jeremías dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, ¿sí? U otros textos dicen que la palabra es como una semilla. Empieza de poco y va creciendo, pero siempre tiene respuesta. Entonces todas estas metáforas, todas estas analogías nos ayudan de pronto a enamorarnos de la palabra del Señor, pero también a identificar su eficacia. La palabra de Dios es poderosa y está actuando en muchos, muchos corazones, muchos corazones. Discúlpame si me alargo un poquito. Ahorita en este tiempo de las redes sociales, en ver TikTok, Reels de Instagram y toda esta cuestión, no te imaginas cómo he visto tantos jóvenes de esta generación Z, entre los 25, 30 años, o no sé si un poquito más jóvenes, descubriendo la Biblia, descubriendo la palabra del Señor. Y bueno, ellos son de este tipo de entornos, del video, del Reels, del TikTok, de no nos da pena, vamos a hablarlo uno o lo otro. Y veo muchos jóvenes enamorados de la palabra del Señor, y qué bendición que esta generación pueda aprender de eso para que pueda seguir llevando la vida que da la palabra. Wow, eso es necesario escucharlo, ¿sabes? Porque mencionaste una palabra fundamental que es
reconocer que necesitamos, antes de acercarnos a recibir nueva información, desaprender. Creo que deconstruir es un término que suena muy elaborado, pero yo sé que las personas pueden llegar a entenderlo muy fácilmente, y es desprenderte de las ideas equivocadas que recibiste de lo que la Biblia es. Sácalo de los entornos en los que lo viste, o inclusive los modelos de personas que mostraron algo que no es. Sácalo, porque la oportunidad que tienes frente a ti es de sacar una personal impresión de lo que la Biblia tiene. Y el pastor Daniel nos dice que allí está lo que hoy tú necesitas. Si mañana entras y la lees, estará lo que mañana necesitas. Quiere decir que está hecha a la medida tuya y el momento que tú tienes. Entonces, primer punto, estar dispuestos es desaprender lo que se tiene. Ahora vamos a un nivel 2, Pastor Daniel. Yo abro mi Biblia y digo, tengo una situación en mi vida en donde estoy afrontando problemas financieros. Vamos a utilizar ese ejemplo. ¿Cómo a partir de un texto bíblico de un tiempo que pasó hace mucho, que yo no entiendo, no soy muy buena para la historia, pero abro un libro y leo una porción, y cómo hago para trasladar eso a una aplicación práctica en mi vida? Si nos ayudas. Bueno, pienso que la respuesta a esa pregunta es un poco amplia, la verdad. Pero tratemos de resumirla de la siguiente manera. En una oportunidad yo estaba muy preocupado por una deuda que tenía, que había asumido, que era la deuda del arriendo donde nosotros nos estamos reuniendo como iglesia. Una deuda que no es mía, que es de la iglesia como tal, pero como representante legal de la iglesia, pues es el que tengo que responder, ¿no? Entonces yo le decía al Señor, bueno, para que me entiendan un poco, es que nosotros pasamos de pagar, un ejemplo, X dinero, y pasamos a pagar XXXX dinero, okay, ¿sí? Multiplicado como por 3, por 4. Entonces, yo estaba un poco preocupado porque el dinero no llegara. Y yo en esa época estaba leyendo el libro de Esther. El libro de Esther, que ni siquiera es un libro que menciona la palabra Dios como tal. Pero haciendo mi devocional, llevando ese orden diario, no te imaginas, Dios, cómo me habló acerca de la paz, de la provisión, de cómo Dios está al tanto, de cómo Dios cuida a su pueblo. Y pues la verdad pasó hace un tiempo y no recuerdo con exactitud la palabra específica que el Señor me dio, pero sí puedo compartirte y a todos ustedes el sentimiento que el Señor me permitió tener en ese momento. Porque el Señor se encarga de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, el principio financiero, si podemos llamarlo así en ese momento, fue un principio de confianza, de saber que ya nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos es por fe. Y en este tema de las finanzas, yo pienso que algo que nosotros tenemos que aprender en primer medida es quién es el proveedor. Wow. Y Dios es nuestro proveedor. Y después entendí que no tenía fundamento mi preocupación. No tenía fundamento. Fui a revisar la cuenta del banco, conté la plata que tenía en efectivo y la plata estaba. La plata estaba y yo decía, Señor, pero entonces, ¿cuál era mi preocupación? ¿Cuál era mi angustia? Era una angustia, era una preocupación que no nacía que no nacía porque no tenía, sino que nacía desde la incredulidad. Nacía como desde la primiparada que tenía que tener en ese momento y el Señor tratándonos. Pero lo que yo quiero dejar en este momento es justamente eso. Muchas veces nos vamos, ¿dónde en la Biblia dónde dice algo sobre el dinero? Y entonces empezamos a buscar. El Señor me regaló un principio en ese aspecto con mi lectura diaria. ¿Sí? Porque es que Dios conoce nuestra necesidad diaria. Digamos, Lili, todos conocemos el Padre Nuestro. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Danos el pan de cada día. Y
Y estoy seguro que está hablando de una porción física, pero también de una porción espiritual. Y todos los días Dios tiene esa porción espiritual para nosotros. Vayamos a buscarla. Vayamos a buscarla, que la palabra del Señor en su sabiduría habla a nuestros corazones, porque es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, y no nos neguemos a esa experiencia. Wow, qué valioso poder asegurar que a partir de una lectura que yo haga de la Biblia pueda extraer un principio, un marco, una instrucción que es para mi bien, ¿cierto? Según lo que venimos hablando. Entonces, retomando ese buen ejemplo que nos compartes de un momento financiero en el que tenías que encontrar una solución, ¿cierto? A una situación, como tal vez muchos de los que están allí en el otro lado, y quisieran saber cómo en una lectura diaria de Biblia cómo definir empezando por el principio, cómo acercarse a él. ¿Tendrías tal vez algo más para elementos que nos puedas sumar en el momento de identificar ese principio? Sí, y quiero decir lo siguiente con mucho respeto y con mucho amor, si me lo permiten, y es: no podemos ser perezosos. Necesitamos entender que la Biblia merece todo el respeto y también merece todo de nosotros para que podamos aprender de ella. Un ejemplo: nos puede gustar mucho el fútbol, pero para poder jugar bien al fútbol tenemos que entrenar, tenemos que conocer las reglas de juego, tenemos que sudar la camiseta, tenemos que esforzar nuestro cuerpo. Y la palabra del Señor es rica en géneros literarios. Tú vas a encontrar en la Biblia poesía, pero no va a ser la poesía que nosotros conocemos, sino va a ser poesía hebrea. Tiene unas connotaciones, unas reglas diferentes. Vamos a encontrar un género apocalíptico, que lo podemos ver en profetas como el de Daniel, lo vemos en el mismo libro de Apocalipsis. Y la pregunta es: ¿cómo debo abordar ese tipo de literatura para poder entender realmente lo que me está diciendo? No se lee una narración de la misma manera como se lee una carta. Y la Biblia la tenemos llena de epístolas, de cartas, ¿sí? No se lee de la misma manera. Entonces, como no se juega fútbol de la misma manera como se juega baloncesto, aunque tienen similitudes, se juega de a dos equipos, se juega en una cancha, se juega con un balón, ¿cierto? Son dos deportes completamente diferentes. En la Biblia, respondiendo a tu pregunta, debemos abordarla entendiendo cuáles son las reglas de juego para leer el género literario que allí encontramos. Y para eso no podemos ser perezosos. Para eso tenemos que estudiar. Para eso tenemos que leer. Para eso tenemos que datearnos. Mira, para eso tenemos que entender cuál es la diferencia entre una analogía y una alegoría. ¿Para qué? Para poder entender, oiga, de aquí que puede tener un significado, si todos los elementos tienen un significado o solamente hay un significado en general. Y si no nos damos a la tarea de conocer esto, pues llegan varias o diversas interpretaciones que no corresponden. Uno dice, realmente el texto no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque hay una ignorancia detrás. Que es que no me gusta mucho la historia. Lastimosamente, nos toca saber de historia. ¿Por qué? Porque el contexto del texto es importantísimo. Saber qué estaba pasando en ese momento, por qué Pablo decía lo que decía, por qué Pedro decía lo que decía, por qué el profeta decía lo que decía, por qué pasaba lo que pasaba, y tener ese contexto cultural, sociohistórico, lingüístico, nos va a ayudar muchísimo a decir, oiga, eso estaba pasando acá. Ahora, ¿qué está pasando conmigo en este momento? ¿Sí? Y darnos cuenta que hay una gran diferencia. Puede existir un gran río o un gran abismo entre lo que pasaba en ese momento y lo que pasa acá. Pero no hay que olvidar, Liliana, que es el mismo Dios, que nuestro Dios no cambia y que lo que Dios dio hace tantos años sigue siendo vigente para nosotros. Que los
pastores sean hombres de una sola mujer. Eso era tanto para Pablo como para Pedro, como para nosotros que estamos en este momento, ¿sí? Y debemos entender eso, para que no nos perdamos ni de la riqueza de la palabra, ni que nos pongamos velos. Y hay que estudiar. Yo sí, no sé si algunos lo tomen como una buena noticia o como una mala noticia, pero hay que estudiar. Y yo sí invito a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, estudie y deleites en la palabra del Señor. No hay que aprenderlo todo hoy, no hay que aprenderlo todo mañana, pero sí hay que aprender un poquito hoy y hay que aprender un poquito mañana y así avanzar. Wow. En el inicio del pod mencionaba un ejemplo muy coloquial en el que una persona puede sencillamente estar conduciendo su coche, infringir una norma de tránsito, acercarse a una autoridad e infringir una penalidad por una norma que simplemente no se cumplió. Y dijimos, qué bien nos hace conocer las reglas del juego antes de entrar a él. Pero cuando se trata de la vida misma, que no es un juego, tenemos que tomar acciones que nos acerquen a conocer esa guía para poder tener una vida saludable. El pastor Daniel nos decía, existe una cerca, si utilizamos la analogía de una oveja, esto delimita un espacio en el que debe permanecer esa oveja. Ese mismo escenario aplica para nosotros como personas. Totalmente. ¿Cierto? Sí, totalmente. Entonces, vamos a concluir, luego de escuchar esta enseñanza tan valiosa, que conocer ese manual, si lo ponemos en el ejemplo del coche, deberían entonces todas las personas conocer y memorizar el código de tránsito, el código civil, lo que enfrentan en el día a día. Pero si se toman el tiempo de poder ver qué normas existen en la cotidianidad, ¿cuánto más deberíamos hacer cuando se trata del lugar en el que vamos a permanecer, no solamente en esta vida, sino después de ella? Entonces, el primer paso es conocer el autor de esa guía. ¿Correcto, pastor? ¿Cómo podríamos decirle a las personas que aquí no pretendemos tener una fórmula A, B, C, no ofrecemos un camino corto, no tenemos ni un libro que nos interese que se venda? Lo que queremos es que las personas entiendan que sí es necesario acogernos a unas instrucciones, pero antes de esas instrucciones deberían conocer a aquel que las escribió, ¿correcto? ¿Cómo les invitamos a que hagan parte primero de aceptar y apostar a conocer a aquel que dio la guía para la vida, pastor? En los primeros minutos de esta plática, imaginábamos a Moisés bajando del Sinaí con unas tablas de piedra donde decía los 10 mandamientos. Y eso era el pacto de ellos, era el momento de ellos. Pero ahorita hay que reconocer que el Señor dijo que Él ahora en su poder nos da un nuevo corazón. Pero ese nuevo corazón viene como, dice la Escritura en Hebreos, que ya sus instrucciones ya no las va a escribir en unas tablas de piedra, sino que las va a poner, las va a marcar en nuestro corazón y las va a escribir en nuestra mente. Ese nuevo corazón viene con esa identidad. Y quiero retomar eso que hablamos al principio. Cuando el Señor me da su instrucción, es para que ya no me comporte como esclavo, sino que me comporte como hijo. Y eso es importante que nosotros reconozcamos en esta oportunidad eso. Que ya no me comporte como alguien extraño, sino que me comporte como de la familia. Y tu pregunta es, ¿cómo hacemos para estar en medio de ese cerco? ¿Cómo hacemos para estar en medio de lo que Dios quiere? El Señor ha prometido un nuevo corazón. Un nuevo corazón para todo aquel que cree, ¿sí? Para todo aquel que cree que Cristo es el Señor, que Jesús es Dios, que murió en la cruz, que al tercer día resucitó, que ascendió a los cielos y, como dice Romanos capítulo 10, que lo confesemos, que confesemos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y esa es la manera para que nosotros podamos entrar a la salvación del Señor. El Espíritu Santo renueve
renueve nuestra mente, renueve nuestro sentimiento, renueve todo nuestro ser y que podamos comprender, hombre, el Dios de que me han hablado dejó de ser simplemente alguien que me exponían a hacer algo real en mi vida. Yo los invito a todos ustedes a que se den la oportunidad. Discúlpame lo que voy a decir, vayan a la iglesia o no vayan a la iglesia, porque todos necesitamos un encuentro con Dios. Todos necesitamos tener una perspectiva clara de quién es Cristo, tener una respuesta lógica, una respuesta de fe, una respuesta con conocimiento de quién es el Señor, por qué murió en la cruz y qué tengo que ver yo ahí. Pues tengo que verlo todo porque Dios tomó mi lugar. Si Él no hubiese muerto en la cruz, me hubiese tocado a mí. Y esa es la forma en que yo podría en este momento concluir, Liliana, con respecto a tu pregunta. Y porque no es simplemente, a ver, no sé si me voy, pero así rápidamente, muchas veces la gente piensa que la Biblia es prohibiciones. No haga esto, no haga lo uno, no haga lo otro, y que las instrucciones de Dios son prohibiciones. No porque en algún momento nos vamos a estallar, en algún momento no nos va a gustar. No vivamos por prohibición, sino que vivamos por convicción y darnos cuenta que no es un Dios que nos niega las cosas, sino que es un Dios que nos está protegiendo, que nos está pastoreando y como bien tú lo dijiste, Él como creador de nuestras vidas, pues Él sabe para qué nos creó, Él sabe por qué estamos aquí, Él quiere lo mejor para nosotros. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, ¿sí? Y eso nosotros no lo podemos olvidar. Entonces yo sí invito a todos los que puedan conectarse a este espacio, entréguele su vida al Señor. Entréguele su vida al Señor. ¿Cómo? Reconociendo justamente eso, que Él es el Señor de su vida. Obedézcalo y empiece a disfrutar de las mieles de una relación genuina con Cristo. Esto está maravilloso, pastor. Para aquellos que quieran encontrarte, tal vez en redes sociales o inclusive la invitación que hiciste para aquellos que frecuentan una iglesia o simplemente jamás han tenido o han recibido una invitación para asistir a una. ¿Les podemos contar para que tal vez te ubiquen? Claro que sí. Bueno, pues puedo darles en este momento las redes de la iglesia. Nos pueden buscar tanto en Facebook como en TikTok o como en Instagram con @soycasadegracia. Soy Casa de Gracia. De esa misma manera en YouTube pueden encontrar nuestras enseñanzas, Casa de Gracia Colombia, y mis redes personales como Dani Andrés M. @Dani Andrés M. Así pueden encontrar mis redes personales también. Maravilloso. Bueno, podemos dar por cerrada la conversación de fe que hemos tenido. Pastor Daniel, gracias porque nos ayudas a entender que la forma en la que nos relacionamos con Dios es una forma accesible, es práctica. La complejidad que a veces le adicionamos viene de nosotros y que definitivamente las personas que querramos permanecer en ese cerco necesitamos no ser perezosos por ningún motivo. Les esperamos en un próximo episodio para que permanezcan con nosotros contando estrellas.